El miedo que ves en El Resplandor no es solo una actuación. En algunas escenas el agotamiento llegaba a límites extremos. La tensión no era parte del guión. Estaba en el set. Se podía cortar con un cuchillo. Durante meses, el rodaje se convirtió en una prueba constante. Repeticiones interminables. Presión psicológica llevada al límite. Una actriz llevada más allá de lo que nadie puede aguantar. Y esa intensidad no solo afectó al equipo, se quedó grabada en la película. Porque cuando el miedo deja de ser ficción, la cámara lo capta. La pregunta es, ¿todo esto fue necesario? Stanley Kubrick no quería hacer una película de terror convencional, como las que se habían rodado hasta la fecha. Él quería algo diferente. Quería incomodidad. Quería que el espectador sintiera que algo no encajaba, que no estaba bien, aunque no supiera exactamente qué. Para lograrlo, necesitaba control absoluto de la película. Cada plano debía ser preciso y exacto. Cada reacción auténtica. Frente a él estaba Shelley Duvall, una actriz que aceptó el papel sin imaginar que el rodaje se convertiría en una de las pruebas más extremas de su vida. Algo que no olvidaría nunca. Durante meses, la presión fue acumulándose. Y lo que empezó como una búsqueda artística terminó generando un debate que aún hoy divide opiniones. Porque la película se convirtió en una obra maestra, pero el proceso fue extremo. Stanley Kubrick no dirigía como la mayoría de los directores. No confiaba en capturar una emoción espontánea. Creía que una escena solo funcionaba cuando la emoción dejaba de ser actuación y era real. Para lograrlo, tenía un método muy claro. Repetir. Repetir hasta que el gesto fuera natural. Repetir hasta que el cansancio cambiara el tono de la voz de sus actores. Repetir hasta que el actor dejara de interpretar. Ese método había funcionado antes. Había creado algunas de las escenas más memorables del cine. Pero en El Resplandor, la ambición era distinta. Kubrick no quería sustos. Quería miedo constante. Quería que el espectador sintiera que algo no encajaba, incluso en los momentos más normales. Para conseguirlo, necesitaba actuaciones extremadamente reales. Y cuando un director busca ese nivel de realismo durante meses de rodaje, la presión empieza a acumularse y termina siendo extrema. Porque repetir una escena 10 veces es trabajo. Repetirla 100 veces roza la tortura. Y en El Resplandor esa línea empezó a cruzarse muy pronto. Durante el rodaje de El Resplandor, el método de Kubrick empezó a mostrar su lado más extremo. Una escena en particular se convirtió en símbolo de todo el proceso. La escena del bate de béisbol. Shelley Duvall debía enfrentarse a Jack Nicholson mientras su personaje entraba en un estado de pánico absoluto. A primera vista parece una escena intensa, pero detrás de cámara ocurrió algo que pocos rodajes tolerarían. Kubrick no estaba satisfecho. La escena se repitió. Una vez, 10 veces, 50, hasta superar las 100 tomas. Cada repetición exigía el mismo nivel de tensión, la misma fragilidad, el mismo miedo, durante horas, durante días. Y todo eso hizo que algo empezara a cambiar en el set, porque después de tantas repeticiones, las emociones se vuelven reales dejando atrás la interpretación. El cansancio entra en escena dominando a los actores. La frustración aparece. El cuerpo termina reaccionando. Y cuando el cuerpo reacciona, la cámara capta algo distinto. Si observa la escena con atención, lo que ves es real. La respiración agitada, la voz quebrada, las manos temblando. Ese momento funciona porque la intensidad hizo que todo fuera real, y no solo una actuación más. También es desgaste, pero para Kubrick aquello no era un problema. Era exactamente lo que buscaba, y esa escena fue solo el comienzo. Después de semanas de rodaje, el ambiente en el set empezó a cambiar. Lo que al principio parecía simplemente un método exigente se convirtió en algo más difícil de sostener. Shelley Duvall no solo estaba interpretando a una mujer al borde del colapso, estaba cada vez más agotada. Las repeticiones constantes empezaron a afectarla a nivel personal. El miedo en las escenas ya no venía solo de la actuación, también venía del agotamiento. Durante el rodaje, Kubrick no buscaba proteger a sus actores. Buscaba autenticidad, buscaba realismo. Si una reacción parecía demasiado controlada, se repetía.
Si una emoción no parecía lo suficientemente intensa, se repetía. Y repetir una escena con ese nivel emocional durante horas empieza a tener un efecto agotador sobre los actores. Shelley Duvall empezó a mostrar signos de agotamiento real. Perdía energía entre tomas. Tenía dificultades para mantener la concentración. Incluso comenzó a perder cabello debido al estrés del rodaje. El equipo empezó a notar que el proceso le estaba pasando factura física y psicológica. Pero Kubrick seguía buscando lo mismo, verdad emocional. Para él, si una escena parecía cómoda, no funcionaba. Y aquí es donde empieza el debate. Porque lo que estaba ocurriendo en el set generó algo extraordinario en pantalla. La tensión que vemos en muchas escenas es difícil de fingir, pero al mismo tiempo esa intensidad tenía un precio muy real. Y cada día de rodaje parecía empujar un poco más ese límite. Después de meses de rodaje, el ambiente en el set de Resplandor ya no era el mismo que al principio. La presión se había acumulado, el cansancio también, y cada nueva escena exigía volver a ese mismo estado emocional. Suscríbete y no olvides activar la campanita de las notificaciones. Kubrick no estaba interesado en relajar la intensidad. Para él, el miedo debía sentirse real en cada toma. Y para conseguirlo, seguía aplicando el mismo método. Repetir. Repetir hasta que la reacción fuera completamente auténtica. Pero con el paso del tiempo, ese método empezó a tener un efecto evidente. El rodaje dejó de ser un proceso creativo normal. Se convirtió en una experiencia cada vez más difícil de sostener. Shelley Duvall estaba emocionalmente agotada. Las escenas exigían gritos constantes, miedo constante, tensión constante. Y mantener ese nivel durante semanas termina pasando factura. Aquí es donde muchos observadores de rodaje empezaron a preguntarse si se había cruzado una línea. Porque la intensidad que vemos en la película es indiscutible, funciona, es incómoda, es real. Pero el proceso que la generó no fue fácil. Para algunos, Kubrick simplemente estaba haciendo lo que hace siempre. Llevar a sus actores al límite para obtener la escena perfecta. Para otros, el rodaje fue demasiado lejos. Y esa discusión sigue existiendo hoy. Porque El Resplandor se convirtió en una de las películas más influyentes del cine de terror. Pero la intensidad que vemos en pantalla no apareció por casualidad. Fue construida, toma tras toma, día tras día, hasta que el miedo se volvió real, demasiado real. El Resplandor es hoy considerada una de las películas más influyentes del cine de terror. Décadas después de su estreno, sus imágenes siguen siendo estudiadas, sus escenas siguen siendo analizadas, y su atmósfera sigue siendo difícil de replicar. Parte de esa fuerza viene de algo que Kubrick buscó desde el principio: incomodidad real. Nada en la película es cómodo. Los pasillos, el silencio, las miradas, todo parece ligeramente fuera de lugar, y esa sensación funciona. Pero cuando miramos el proceso detrás de la película, aparece una pregunta inevitable. ¿Cuánto de esa intensidad nació del arte y cuánto nació del desgaste humano? Porque el cine está lleno de directores exigentes, y también de actores que han llevado sus emociones muy lejos para una escena. La diferencia es donde se coloca el límite. Algunos creen que Kubrick simplemente hizo lo que hacen muchos grandes directores: exigir lo máximo para obtener algo extraordinario. Otros creen que el precio que pagó parte del equipo fue demasiado alto. Y esa discusión probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. Porque lo cierto es que El Resplandor funciona. La película sigue inquietando al espectador. Sigue generando incomodidad. Sigue pareciendo demasiado real. Quizás por eso sigue siendo tan poderosa. Porque a veces, cuando el arte busca la emoción más auténtica, termina acercándose peligrosamente a algo que ya no es solo ficción. Y ahí es donde aparece la pregunta que sigue dividiendo opiniones. ¿Hasta dónde debería llegar un director en nombre de una escena perfecta?